Hola y bienvenidos a En la mente de la máquina. Hoy nos metemos de lleno en algo que, la verdad, hasta hace nada sonaba a pura ciencia ficción. Y es que la inteligencia artificial ya no es solo una herramienta, sino que se está convirtiendo en una auténtica colaboradora de la ciencia más puntera. Vamos a desgranar un paper alucinante que cuenta una serie de experimentos reales. En ellos, científicos de primer nivel pusieron a prueba un modelo de lenguaje avanzadísimo, llamado en el estudio GPT-5. Y vamos a ver cómo esta IA se comporta como un compañero de laboratorio, buscando conocimiento que habíamos olvidado, razonando sobre problemas complejísimos e incluso ayudando a crear ciencia totalmente nueva. Vamos allá. Suena a locura, ¿verdad? Pues esta pregunta es el centro de todo. Nos obliga a replantearnos qué es la creatividad en la ciencia y de dónde van a salir las próximas ideas que lo cambien todo. El debate ya no es si la IA va a contribuir, sino hasta dónde va a llegar su impacto. ¿Llegaremos a verla reconocida por un descubrimiento que transforme el mundo? Y esta cita, de verdad, es la clave de todo. No habla de un futuro lejano, no, habla del aquí y ahora. Pero fijaos en el matiz, que es crucial, guiado por un experto. Esto lo es todo, porque esto no va de que las máquinas sustituyan a los humanos, para nada. Va de algo mucho más potente, una nueva forma de colaborar, una simbiosis que nunca antes habíamos visto. Vale, la primera gran capacidad que vamos a explorar es esta, la de la IA como una especie de bibliotecario con superpoderes. Y es que la ciencia actual tiene un problema gigantesco. Hay un tsunami de información tan brutal que es imposible que una sola persona pueda abarcarlo. Esta es la cruda realidad. Pensemos por un momento. Una idea clave, una solución a un problema de hoy, podría estar escondida en un artículo de hace 40 años, en otro idioma o en un campo que no tiene nada que ver con el nuestro. Para un humano, encontrar esa aguja en el pajar es casi un milagro, pero para una IA, la cosa cambia. No busca por palabras clave, busca por conceptos, y los resultados, como vamos a ver, son espectaculares. Y este ejemplo es sencillamente alucinante. Paul Erdos, un matemático mítico, dejó cientos de problemas sin resolver. Pues bien, los investigadores le pidieron a GPT-5 que buscara en toda la literatura científica si alguno ya estaba resuelto. ¿Y qué pasó? Que encontró soluciones. Pero ojo, el truco no es que se las inventara, es que encontró artículos de hace décadas, olvidados por todo el mundo, que ya tenían la respuesta. Pensemos en lo que esto significa. La IA encontró soluciones que a generaciones de matemáticos se les habían pasado por alto, no por ser más lista, sino porque es capaz de leer y conectar todo el conocimiento humano a la vez. Ahora, un momento. Antes de pensar que esto es una varita mágica, es vital entender que tiene límites. Porque sí, es una herramienta con un poder inmenso, pero le falta algo fundamental, el juicio, el contexto que solo un experto humano tiene. Y esto nos lleva a una historia muy reveladora. El caso es buenísimo. Le plantean a la IA un problema matemático y ¡zas!, devuelve una solución perfecta. Un éxito total, ¿no? Pues no tan rápido. Resulta que un investigador se dio cuenta de que esa misma prueba ya la había publicado otro matemático. La IA había redescubierto la solución, sí, pero la presentó como si fuera suya, sin dar crédito. Y aquí se ve por qué el científico es insustituible, para verificar, para dar contexto y, sobre todo, para asegurar que se hace ciencia de forma honesta. De acuerdo, hemos visto que encuentra información, pero ¿puede llegar a pensar? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Dejamos a la IA bibliotecario y pasamos a la IA como ese colega de laboratorio que razona contigo, que te da ideas. Y nos vamos a un tema de los más complejos que existen, la física teórica de vanguardia. Hablamos de los agujeros negros de Kerr. Descubrir sus simetrías matemáticas es un reto brutal, de esos que a un físico le puede llevar años de trabajo con pizarra y tiza. Pues bien, le lanzaron el problema a bocajarro a GPT-5. El resultado, un desastre, un fracaso total. La IA por sí sola se equivocó y dijo que esas simetrías no existían, lo que demuestra, de nuevo, que no es un oráculo infalible. Pero aquí es donde ocurre la magia de la colaboración. El físico, en lugar de rendirse, le dio una pista. Le hizo calentar con un problema parecido pero más simple. Y una vez que la IA lo resolvió, fue capaz de aplicar ese mismo razonamiento al problema del agujero negro y, esta vez, dio con la solución correcta. Esto no es memorizar, es razonar por analogía con la guía de un experto. El científico puso los cimientos y la IA construyó el edificio. ¡Una pasada! Venga, cambiamos de tercio. Dejamos los agujeros negros y nos metemos en un laboratorio de biología. Un inmunólogo tiene un montón de datos de un experimento con células que no acaba de entender. En vez de tirarse semanas dándole vueltas, le enseña los datos a GPT-5 y le hace la pregunta más simple del mundo. Oye, ¿qué está pasando aquí? La respuesta de la IA fue sencillamente para caerse de espaldas. No se limitó a describir lo que veía.
Primero, analizó los datos. Segundo, propuso una hipótesis súper específica sobre un mecanismo biológico que, según el propio científico, no era nada obvia. Y tercero, y esto es lo más fuerte, le diseñó los siguientes experimentos que tenía que hacer para confirmar si la hipótesis era correcta. Vamos, que hizo el ciclo completo del método científico en cuestión de minutos. Y esta es la valoración del experto. Un equipo de gente con una experiencia enorme reconoce que la máquina vio algo que a ellos se les había escapado. Esto es oro puro. Es una forma de romper nuestros propios sesgos, de que alguien nos dé una perspectiva fresca que a lo mejor nunca se nos habría ocurrido. Y que nadie piense que fue chiripa. En el mismo estudio le dieron otros datos, esta vez sobre inmunoterapia contra el cáncer. La IA los analizó y predijo un resultado que el equipo de científicos ya había confirmado en el laboratorio, pero aún no había publicado. Llegó a la misma conclusión que un equipo de élite, validando en minutos lo que a los humanos les había costado meses de trabajo. Y con esto llegamos al momento cumbre, a la traca final, porque ya no estamos hablando de encontrar cosas que ya existían o de analizar datos. Ahora vamos a ver cómo la IA puede ayudar a crear conocimiento desde cero, la esencia pura del descubrimiento científico. ¿Nos acordamos de los problemas de Erdos? Antes vimos cómo la IA encontraba soluciones que estaban perdidas en la literatura. Pero, ¿qué pasa con los que de verdad siguen abiertos? Esos para los que nadie en todo el planeta sabe la respuesta. Resolver uno de esos es entrar en la historia de las matemáticas. Pues, así de simple y así de impactante. Con la ayuda de GPT-5, un problema que llevaba años y años abierto, encontró su solución. Esto de verdad marca un antes y un después. Pero lo más fascinante no es el qué, sino el cómo. No fue la IA en plan genio solitario que lo resolvió todo. Fue una fusión perfecta. Ideas de gente en foros de Internet combinadas con una pieza clave, una idea nueva generada por la IA. Esa sinergia entre la creatividad humana y la capacidad de la máquina fue la llave que abrió una puerta que llevaba décadas cerrada. Hemos pasado por las matemáticas, la física, la biología, y todos los ejemplos apuntan en la misma dirección. Estamos entrando en una nueva era para la ciencia, una era que se va a definir por esta colaboración entre la mente humana y la inteligencia artificial. Este cuadro lo resume genial. El científico no desaparece, ni mucho menos. Su papel evoluciona. Se convierte en el director de orquesta. Es quien tiene la visión, quien hace las preguntas importantes y quien valida los resultados. La IA es su orquesta, un instrumento increíblemente potente capaz de buscar, analizar y proponer ideas a una velocidad y a una escala que nunca antes habíamos soñado. Y ojo, que esto no lo dice cualquiera, lo dice un medallista Fields, que es como el premio Nobel de las matemáticas. Timothy Gowers los llama aceleradores del pensamiento. Me encanta esa idea. No es que piensen por nosotros, es que nos ayudan a pensar más rápido y mejor, sobre todo cuando nos enfrentamos a problemas que se salen un poco de nuestra zona de confort. Es como tener a un experto de otro campo susurrándote ideas al oído. Así que terminamos con esta reflexión, que es muy potente. La IA se está convirtiendo en el telescopio y el microscopio de nuestro siglo, una herramienta que amplifica nuestra capacidad de descubrir. Por eso, la verdadera pregunta ya no es si las máquinas nos reemplazarán, sino cómo los científicos que sepan usar estas herramientas reemplazarán a los que no lo hagan. Y nos deja con una duda fascinante. ¿Cuál será el primer gran titular de esos que cambian los libros de texto que empiece con un «Gracias a la colaboración con una inteligencia artificial, el tiempo lo dirá»? Gracias por escuchar En la mente de la máquina. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para apoyar el canal y no perderte ningún episodio. Y no olvides dejar tus impresiones en la cajita de comentarios, que siempre te leo y te respondo.